El bosque de los lamentos. Cruzar el tapón del Darién es una travesía que nadie olvida. Para algunos, es una prueba de resistencia física. Para otros, una experiencia espiritual. Para mí, fue una incursión en el terror puro. Me llamo Andrés y soy de Colombia. Había escuchado historias de migrantes que habían cruzado la selva del Darién en busca de una vida mejor en el norte. Muchos nunca llegaron. Yo había decidido hacerlo, porque mi situación en casa ya no era sostenible. Tomé la decisión con la esperanza de encontrar un nuevo comienzo en los Estados Unidos. Desde el inicio, supe que esta travesía sería ardua. La selva del Darién es un infierno verde. Densos árboles, mosquitos, serpientes venenosas y el constante riesgo de enfrentarse a traficantes de personas o grupos armados. Pero había algo más que hizo de mi viaje una experiencia absolutamente aterradora. Los espíritus de los niños perdidos en la selva. El primer día en la selva fue extenuante, pero sin incidentes. Mis compañeros y yo nos manteníamos alerta, avanzando lo más rápido posible antes de que la oscuridad nos obligara a detenernos. Habíamos caminado unas 10 horas cuando encontramos un claro donde acampar. A medida que el sol se ponía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Atribuí la sensación al cansancio y al ambiente lúgubre. Sin embargo, esa noche no pude dormir bien. Me despertaba con el sonido de risas y susurros, pero cuando abría los ojos, solo veía la oscuridad y escuchaba los ronquidos de mis compañeros. Fue entonces cuando vi por primera vez la figura borrosa de un niño entre los árboles. A la mañana siguiente, compartí mi experiencia con los otros, pero se rieron y me dijeron que probablemente había sido un sueño. Seguimos adelante, pero el miedo había empezado a instalarse en mi corazón. El tercer día, mientras cruzábamos un río, vi algo que me dejó helado. Pequeños cuerpos flotando en el agua, sus caras pálidas y ojos vacíos mirándome fijamente. Parpadeé y los cuerpos habían desaparecido. El miedo empezó a apoderarse de mí y comencé a notar una sensación de ser observado constantemente. Esa noche, mientras intentaba dormir, oí una voz infantil susurrando mi nombre. Abrí los ojos de golpe y vi a un niño de unos 6 años parado frente a mí, sus ropas desgastadas y su piel pálida. Intenté gritar, pero no pude. El niño extendió su mano señalando hacia la oscuridad de la selva. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se desvaneció entre los árboles. Al día siguiente, noté que varios de mis compañeros también parecían perturbados. Conversando discretamente, descubrí que no era el único que había visto cosas extrañas. Otros también habían visto figuras infantiles y escuchado risas. Intentamos mantenernos unidos, pero la paranoia comenzó a desgarrar nuestro grupo. Una noche, en medio de una tormenta, oímos gritos desgarradores que venían de un campamento cercano. Nos acercamos cautelosamente y encontramos a uno de nuestros compañeros, Juan, en un estado de shock, balbuceando incoherencias. Apenas podía hablar, pero entendimos que había sido atacado por los niños. Decía que lo habían rodeado y susurrado secretos aterradores sobre los que habían muerto en la selva. La situación comenzó a empeorar cuando otro compañero, Luis, desapareció al día siguiente. Lo buscamos desesperadamente, pero solo encontramos una mochila abandonada junto a una muñeca vieja y rota, cubierta de barro. Decidimos que debíamos salir de la selva lo antes posible, aunque nuestras provisiones se estaban agotando y el camino se hacía cada vez más difícil. El último tramo de nuestro viaje fue una pesadilla. Cada noche los espíritus se volvían más audaces, los niños se acercaban más, susurros se convertían en gritos y sus risas en alaridos.
Una noche no pude más y corrí en medio de la oscuridad, intentando escapar de las visiones. Tropecé y caí al suelo, y cuando levanté la vista, los vi, decenas de niños, sus caras pálidas y ojos vacíos mirándome fijamente. Comenzaron a acercarse y sentí un frío aterrador recorrer mi cuerpo. Desperté al amanecer, cubierto de barro y hojas. Mis compañeros me encontraron y me ayudaron a levantarme. Estábamos exhaustos física y mentalmente, pero sabíamos que estábamos cerca de la salida de la selva. Al llegar al borde de la selva, sentí una abrumadora sensación de alivio. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, vi a un niño que había estado persiguiéndome durante todo el viaje. Me miró con una expresión triste y luego desapareció entre los árboles. Finalmente, salimos del Darién y llegamos a un pequeño pueblo. Estábamos agotados, heridos y traumatizados, pero vivos. Los habitantes del pueblo nos ayudaron, dándonos comida y refugio. Al compartir nuestras historias, descubrimos que no éramos los únicos que habíamos tenido encuentros con los niños fantasmas. Muchos otros migrantes habían reportado experiencias similares. Desde entonces, he tratado de seguir adelante con mi vida, pero los recuerdos de esos niños me persiguen. Cada vez que cierro los ojos, veo sus caras pálidas y ojos vacíos, y escucho sus risas y susurros. La selva del Darién me mostró un lado del mundo que pocos conocen, un lugar donde los vivos y los muertos se entrelazan en un ciclo de sufrimiento y terror. Algunos dicen que los niños son almas perdidas, víctimas de la crueldad de los traficantes o de la implacable naturaleza de la selva. Otros creen que son guardianes, advertencias vivientes del peligro que acecha en el Darién. No sé cuál es la verdad, pero sé que nunca olvidaré lo que vi y viví en ese bosque de lamentos. Así termina mi travesía por el Darién, un viaje que nunca podré olvidar y que ha dejado una marca imborrable en mi alma.